Walter Crane perdió a su prometida el día antes de la boda, y durante 17 años ocultó la verdad sobre lo que realmente sucedió. Dos viudas gemelas llegaron a su rancho, trayendo consigo palabras, gestos y memorias que solo alguien muy cercano a Lily podría conocer. Creyó haber enterrado el pasado para siempre, pero el destino le puso frente a las hermanas de quien más le amó. Pero escuchen bien cómo esta historia da un giro inesperado, y por qué, al final, la verdad y la justicia lograron salir a la luz. En los límites más remotos de Montana, donde el invierno no avisa, simplemente cae como un telón helado, donde el viento corta la piel y las carreteras solitarias serpentean hacia la nada entre montañas silenciosas, vivía un hombre llamado Walter Crane. Dueño de un rancho de más de 12.000 acres, era la clase de hombre que los vecinos describían con palabras cortas y definitivas: hielo y hierro. Nunca lo veías en el pueblo más de lo necesario. Nunca hablaba más de lo justo. Nunca miraba a nadie a los ojos más de 2 segundos. Walter había heredado el rancho de su padre, un hombre igual de austero, pero había una diferencia. Su padre, al menos, reía cuando algo realmente le divertía. Walter ya no reía. No desde hace 17 años. No desde el día que su prometida, Lily, desapareció. Era la víspera de su boda. La casa ya olía a flores. El vestido estaba colgado frente a la ventana. Y ella simplemente no volvió. Ni una nota, ni una señal, como si la tierra misma se la hubiera tragado. La historia se volvió un susurro en las colinas, una leyenda que los niños contaban en voz baja y los ancianos evitaban mencionar. Algunos decían que Lily había escapado, otros que Walter nunca fue el mismo desde entonces, porque conocía la verdad. La casa, desde entonces, cayó en un silencio más espeso que el polvo que cubría los muebles, las paredes desconchadas, las ventanas empañadas por la humedad del abandono y una chimenea que rara vez ardía, hacían que incluso el personal contratado se marchara antes de tiempo. La última ama de llaves, una mujer amable de mediana edad, se fue 2 años atrás, alegando que las noches eran demasiado largas y que la casa susurraba. Walter no era supersticioso, pero tampoco era insensible. Sabía que el peso de los años se acumulaba como escarcha en el alma. Por eso, una mañana cualquiera, mientras servía su propio café con manos temblorosas por el frío, tomó la decisión. No por soledad, eso no lo admitiría jamás, sino porque simplemente no podía mantener todo funcionando solo. Necesitaba ayuda. Práctica. Discreta. Escribió un anuncio breve. Nada sentimental. Se busca ama de llaves. Incluye alojamiento y comidas. Se prefiere viudas sin hijos. Confidencialidad total. No esperaba muchas respuestas. Quizás una, 2, con suerte. No era un anuncio acogedor. Era un filtro. Una semana después, una vieja camioneta azul se detuvo frente a su casa, levantando una nube de nieve seca. De ella bajaron 2 mujeres, idénticas, vestidas con abrigos grises bien planchados, guantes de lana tejidos a mano, el cabello recogido con pulcritud. Había algo en su sincronía que incomodaba, el modo en que se movían al unísono, el ritmo pausado con el que escaneaban la fachada como si ya la conocieran. Walter abrió la puerta sin emoción. Ellas no sonrieron. «Me llamo Allison», dijo una de ellas, extendiendo la mano con firmeza. «Y yo soy Grace», agregó la otra. «Somos viudas, y, si hemos de ser sinceras, casi nunca nos separamos. Todo lo hacemos juntas, incluso llorar». Había algo extraño en su tono, una suavidad medida, casi ensayada. Walter, por primera vez en mucho tiempo, sintió una vibración imperceptible dentro del pecho. ¿Incomodidad? ¿Curiosidad? ¿Algo más antiguo? Quiso decir que no, que ya no necesitaba a nadie, que se habían equivocado de casa, pero algo en sus voces, esa calma pulida como madera vieja, algo en sus ojos, quietos como un lago helado, lo detuvo. Asintió.
La casa volvió a tener pasos, tazas lavadas, olor a pan caliente. Y también algo más. En la tercera noche, Walter se despertó sin razón aparente. Una tabla del suelo crujió detrás de su puerta. No gritó, no se movió. Esperó. Vio cómo una sombra pasaba lentamente, como flotando. A la mañana siguiente, mientras avivaba el fuego en la chimenea, miró por costumbre el retrato de su familia que colgaba justo encima. Allí, al lado de su madre, estaba Lily. Siempre había estado. Pero hoy, sus ojos parecían más vivos, su figura más cercana, como si hubiese dado un paso hacia él durante la noche. ¿O solo era su culpa jugando con su memoria? No lo sabía. Pero desde entonces ya no dormía tan profundo. Durante semanas, la casa volvió a respirar. Las gemelas la llenaban de pequeños rituales cotidianos. Cocinaban en silencio, tejían mantas que dejaban en los sillones, cuidaban el establo con una dedicación casi ceremoniosa. Parecían saber exactamente lo que el lugar necesitaba, como si ya hubieran vivido allí en otra vida. Walter, al principio, se limitó a observarlas desde la distancia, pero con el paso de los días, algo dentro de él comenzó a tensarse. Era una inquietud sutil, como un crujido leve antes del desmoronamiento. Una tarde, encontró sobre su cama una almohada nueva, suave, bien cosida. En la tela, con hilo dorado, un dibujo floral. Pero no era un diseño cualquiera. Era el mismo que llevaba tatuado Lily en el tobillo. Lo recordaba bien. Un pequeño lirio en espiral. Nadie más lo conocía. Ni siquiera su familia. Nadie, excepto ella. Esa misma noche, se despertó sobresaltado. Allison estaba de pie junto a la ventana de su cuarto. Su voz fue baja, casi un susurro. Tú temes al amor como al fuego, pero incluso las cenizas vienen del calor. Walter quedó helado. Era exactamente la frase que Lily le había dicho la última noche, antes de que todo cambiara. Una frase que nunca había repetido en voz alta. Jamás. A partir de entonces, su sospecha fue creciendo. ¿Quiénes eran realmente estas mujeres? ¿Por qué sabían tanto? Una noche, al ver que ambas salían en silencio hacia el viejo granero abandonado, decidió seguirlas. Caminó sin hacer ruido, con el corazón golpeando como un martillo viejo. Desde una rendija, vio luces temblorosas. Dentro del granero, sobre las paredes polvorientas, colgaban fotos de Lily. Sus cartas, su diario. En el centro, un círculo de velas encendidas rodeaba un pequeño montón de cenizas, y entre ellas, un broche que él mismo le había regalado antes de la boda. Allison giró lentamente la cabeza. No era el destino, Walter. Fuiste tú. Ella te esperó, y tú no llegaste. Él sintió cómo el mundo se le encogía. Por fin, después de tantos años, la verdad lo golpeó. Sí, había tenido miedo. Y sí, no se presentó. Después, la encontró sin vida entre los árboles y cayó. Por vergüenza. Por cobardía. Grace habló entonces con voz suave. No venimos a juzgarte, solo a que digas la verdad. Lily era nuestra hermana. Él cayó de rodillas, y por primera vez en años, su corazón se quebró. Pasaron 2 meses desde aquella noche en el granero. 2 meses en los que el aire, aunque igual de frío, ya no pesaba como antes. Walter, por primera vez en 17 años, tomó el camino hacia el pueblo sin esconderse. Entró a la oficina del sheriff, se sentó frente al escritorio y dijo todo, desde su miedo aquella mañana hasta el silencio que eligió. Cada palabra le costaba, pero cada verdad liberaba una parte de sí que había permanecido enterrada. Lily fue enterrada nuevamente, esta vez como debía ser, con su nombre, con flores, con lágrimas honestas. No todos entendieron. Muchos vecinos, al enterarse, apartaron la mirada en el mercado. Algunos dejaron de saludarlo, pero a Walter ya no le importaba. Había perdido su reputación, sí, pero había ganado algo que ni el respeto ni la soledad podían ofrecerle: paz.
Allison y Grace no se fueron. Se quedaron. No como empleadas ni como extrañas. Se quedaron porque, aunque nadie lo dijo, ya eran parte del lugar, parte del cambio. Él ya no las llamaba las viudas. En su mirada había un reconocimiento más profundo. Eran sus testigos, sus espejos, su salvación. Walter transformó el establo viejo en una pequeña escuela de equitación para huérfanos. Enseñaba con paciencia, con voz baja, y con una ternura que ni él mismo sabía que tenía. Aprendió a pedir perdón, a dar gracias, a mirar a los ojos sin bajar la cabeza. Una tarde, cuando el sol se escondía detrás de las colinas nevadas, vio a Allison regando los crisantemos del jardín. Se acercó en silencio, como si el aire pudiera romperse. ¿Tú crees que los monstruos cambian? Ella dejó caer una última gota sobre la tierra seca. Lo miró sin miedo y respondió: los monstruos solo son personas que ocultaron su culpa demasiado tiempo. Tú ya no escondes nada. Y esa tarde, en las colinas de Montana, murió un hombre helado y solitario. Y nació alguien que, al fin, aprendió a vivir con la verdad.